Bien amigos, vamos a ver en esta oportunidad un problema relacionado con líneas y puntos notables en el triángulo. Vamos entonces a leer el enunciado. En un triángulo ABC se traza la seviana AM. Entonces fíjense, tenemos el triángulo ABC. Vamos a trazar una seviana interior en este caso, que va a partir del vértice A y va a terminar en un punto M que va a pertenecer al lado opuesto BC. Ahí está entonces la seviana. Ahora nos dice, en el triángulo ABM, ¿no? Acá está el triángulo ABM, se traza la mediana BL. Entonces la mediana es una línea notable, en este caso correspondiente al vértice B. Entonces va a partir del vértice B y va a terminar en un punto L, que va a ser justamente el punto medio del lado opuesto, es decir, del lado o del segmento AM. Ahí está la mediana, ¿no es cierto? Continuamos. La prolongación de CL intersecta en T a AB. Entonces vamos a unir nosotros CL a través de un segmento y lo vamos a prolongar hasta que corte al lado AB en un punto. Ese punto justamente le vamos a llamar el punto T. Ahí está entonces el segmento CL. Prolongamos hasta el punto T. Ahora, ¿qué tenemos? Empezamos con los datos más interesantes. Si BL es igual a LM igual a MC, entonces acá nos está dando una igualdad de segmentos. Vamos entonces a ubicar estas congruencias. Nos está diciendo el problema de que el segmento BL es congruente con el segmento LM y congruente con el segmento MC. Entonces, para representar a cada uno de esos segmentos vamos a utilizar nosotros esta figurita, esta bolita. Continuamos. Acá también nos está diciendo de que el segmento BT es congruente con el segmento TL. Entonces, BT tiene que ser congruente con TL. Vamos a utilizar también entonces una figura para representar esa congruencia. En este caso vamos a utilizar este rectangulito. Entonces lo ponemos en esta parte, fíjense. Lo ponemos en BT. Y también lo vamos a poner en el segmento TL. Ahí está. Bien. Ya hemos entonces utilizado todos los datos que nos está planteando el problema. Ahora vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Lo que nos está pidiendo es determinar la medida del ángulo TLB. Recordemos que L tiene que ser el vértice de este ángulo. Entonces, cuando nos está hablando del ángulo TLB, tenemos que determinar nosotros la medida de este ángulo que le podemos llamar el ángulo X. ¿De acuerdo? Bien, si observamos la figura, tenemos varias congruencias entre segmentos. Entonces podemos fácilmente identificar varios triángulos del tipo isósceles. Podemos empezar analizando el triángulo LMC. Lo vamos a pintar en este caso de color azul. Entonces fíjense, es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. ¿Qué propiedad tenemos en el triángulo isósceles? Este triángulo tiene dos lados iguales y hay una propiedad que nos dice que a lados iguales necesariamente también se tiene que oponer ángulos iguales. Entonces a esta bolita, a su ángulo opuesto, nosotros le vamos a llamar el ángulo alfa. Por lo tanto, a este lado que también es bolita, se tiene que oponer también el mismo ángulo que sería alfa. ¿De acuerdo? Ahora, en este mismo triángulo vamos a aplicar la propiedad de la colita de ratón. Esta propiedad que nos dice que la suma de dos ángulos internos tiene que ser igual a la medida del ángulo externo no adyacente. Entonces, en este caso, el ángulo externo no adyacente estaría ubicado en esta posición. Yo voy a sumar alfa más alfa, entonces este ángulo tiene que tener una medida de 2 alfa. Lo que estamos haciendo ahora es justamente completar la mayor cantidad de ángulos para ver si vamos a poder lograr determinar la medida del ángulo X. Bien, ahora fíjense en el triángulo BLM, ¿no? Tiene dos lados también que son bolita, es decir que se trata también de un triángulo del tipo isósceles. Lo vamos a pintar de color café. Entonces aplicamos la misma propiedad, ¿no? A lados iguales también se oponen ángulos iguales. Fíjense, a este lado que es bolita se está oponiendo 2 alfa. Entonces a este lado que también es bolita
necesariamente se tiene que oponer el mismo ángulo, es decir, 2 alfa. Bien, aplicamos entonces también la misma propiedad de la colita de ratón. Entonces 2 alfa más 2 alfa, por lo tanto todo este ángulo de acá, es decir, el ángulo BLA, tendría que ser 4 alfa. Pero observen este ángulo de acá. Fíjense, este alfa, por opuesto por el vértice, lo podemos trasladar a esta parte. Este ángulo también tendría que ser el ángulo alfa. Entonces dijimos que todo esto era 4 alfa. Por lo tanto, podemos concluir de que la medida de este ángulo sería 3 veces alfa, porque la suma me tiene que dar 4 alfa. Bien, ahora vamos a trabajar en el triángulo BTL. ¿Por qué? Porque si observan ustedes, también es un triángulo isósceles. Lo vamos a pintar. Ahí está, de un color azul más fuerte. Por lo tanto, a este rectangulito, a este lado que es rectángulo, se está oponiendo 3 alfa. Entonces, a este lado que también es rectángulo, se tiene que oponer el mismo ángulo. Entonces vamos a anotar 3 alfa en esta parte. Bien, ya para terminar, o para ir terminando, vamos a trabajar en el triángulo ABL. ¿Por qué? Porque nosotros estamos olvidando de que la línea BL por dato del problema es la mediana. ¿Qué significa esto? Que el punto L es el punto medio, en este caso, del segmento AM. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Esta bolita también va a aparecer en esta parte, ¿no? Por la definición de mediana, L sería punto medio. Ahora quiero que observen el triángulo, como les dije, el ABL. Lo vamos a pintar. Ahí está, de color verde. Es también un triángulo de qué tipo? Isósceles. ¿Por qué? Porque tiene 2 lados iguales. Fíjense, bolita, bolita. Entonces, a esta bolita se está oponiendo el ángulo 3 alfa. Entonces, a esta bolita también se tiene que oponer el ángulo 3 alfa. Bien, si observan este último triángulo, nosotros hemos completado sus 3 ángulos internos. Tenemos 3 alfa, tenemos 4 alfa y tenemos 3 alfa. Entonces, ¿qué propiedad podríamos aplicar? Ustedes estarán acordando la propiedad más importante, en este caso de los triángulos, ¿no? La que tiene que ver con la suma de sus ángulos internos. Entonces, aplicando justamente esa propiedad, tendríamos lo siguiente. 3 alfa, lo vamos a hacer en esta parte, 3 alfa más 4 veces alfa más 3 veces alfa, sus 3 ángulos internos, tiene que tener un valor de 180 grados, según la propiedad. Entonces, de esta ecuación nosotros podemos determinar fácilmente ya el valor de alfa, ¿no? Que sería 18 grados. Ahí está. Ya conociendo alfa, yo ya puedo determinar el valor de x, porque fíjense en la figura, x es igual a 3 veces alfa. Entonces, yo voy a decir de que x es igual a 3 veces, en este caso, 18 grados. ¿No? Podemos decir, por lo tanto. Entonces, x tendría un valor de 3 por 18, sería 54 grados. Entonces, fíjense que hemos concluido este ejercicio. Les agradezco por la atención y nos vemos en otra oportunidad.